Hola a todos, en este vídeo vamos a seguir viendo el tipo de indeterminación que ya vimos en un vídeo anterior, del tipo infinito menos infinito. Por si acaso hemos visto estos vídeos en otro orden o no nos acordamos, recuerdo que en este tipo de indeterminación debemos tener un poquito de cautela porque en ocasiones nos podemos encontrar con resultados del tipo infinito más infinito, que es infinito en positivo, no es una indeterminación, o menos infinito que da menos infinito, tampoco es una indeterminación. Este tipo de indeterminaciones las encontramos cuando tenemos más infinito menos infinito o menos infinito más infinito, cuyos efectos en ocasiones puede ser que se contrarresten y en otras ocasiones puede ser que uno de ellos sea dominante sobre el otro. En un vídeo anterior a este ya hemos visto un caso en el que uno de los factores que estaba sumando o restando dominaba sobre el otro y por tanto uno de los infinitos era infinitamente superior al otro, de tal forma que el resultado acababa siendo un infinito en positivo o en negativo. En este caso vamos a ver otro ejemplo donde comprobaremos que el resultado final no va a ser ni infinito ni menos infinito y se debe al hecho de que los dos infinitos que nos vamos a encontrar en este caso se contrarrestan de algún modo. En concreto, vamos a probarlo con la función que tenemos aquí. Supongamos que quisiéramos hallar el límite para cuando x tiende a más infinito de esta función f de x tal y como está definida arriba. En el primer paso expresaríamos esa función tal cual está definida y comprobaríamos si esta función pues, nos va a dar problemas de de indeterminaciones o no. Si nosotros tuviéramos aquí que x tendiera a más infinito, 9x al cuadrado menos 4x va a ser un polinomio, por tanto, nos quedamos solamente con el primer monomio, que es el que va a tener una tendencia dominante sobre el segundo, y analizamos qué es lo que ocurre entonces en 9x al cuadrado. Si nosotros tuviéramos la raíz cuadrada de 9x al cuadrado, como 9x al cuadrado va a tender a más infinito, pues la raíz cuadrada de algo que tiende a más infinito igualmente va a tender a más infinito. Va a ser un más infinito un poco más pequeño que el original, pero en cualquier caso más infinito. Restándole otra cosa que es 3 por algo que tiende a más infinito. Por tanto, esto va a tener como tendencia menos infinito. Por tanto, va a ser esto más infinito, menos infinito. Otra forma de argumentarlo podría ser, por ejemplo, diciendo, bueno, por una parte aquí en 9x cuadrado menos 4x, 9x cuadrado es dominante sobre menos 4x, por tanto nos olvidamos del menos 4x, y la raíz cuadrada de 9x cuadrado va a ser 3x, que va a tender a más infinito, y tenemos un menos 3x que va a tender a menos infinito. Alguien podría pensar, bueno, pero si al final me queda algo que es 3x menos 3x, debería ser 0 el resultado. Pues no es así, tenemos que tener en cuenta que en realidad este menos 4x que está dentro de la raíz cuadrada, aunque no es dominante, sí que va a tener un cierto efecto. Por tanto, este más infinito menos infinito no tiene por qué dar 0. ¿De acuerdo? En primer lugar, lo que hacemos, por tanto, es localizar la indeterminación que tenemos, que es del tipo infinito menos infinito. Y para resolverla aplicamos los mismos argumentos que hemos utilizado en el vídeo anterior y en otros vídeos anteriores donde hablábamos de otras indeterminaciones. En este caso, en primer lugar, para empezar a resolver esto, es necesario que multipliquemos arriba y abajo por el conjugado de esta expresión. Es decir, si nuestra función es raíz cuadrada de 9x cuadrado menos 4x menos 3x, tenemos que multiplicar arriba y abajo por 9x cuadrado menos 4x más, por ser el conjugado, 3x partido por sí mismo. Raíz cuadrada de 9x cuadrado menos 4x más 3x. Vale. Si queremos poner aquí un corchete, lo podemos poner para que quede bien claro que el límite se está aplicando al resultado de todo esto que tenemos aquí. En cualquier caso, aquí tenemos diferencia por suma en el numerador, puesto que estamos multiplicando una expresión sin denominador con otra expresión que es una fracción. Multiplicamos en línea, aquí es como si hubiese partido por 1, por tanto multiplicamos esto por esto y abajo tendríamos 1 por esto de aquí. Para resolverlo, recordamos que la suma por diferencia es diferencia de cuadrados y que por tanto esto va a ser el límite para cuando x tiende a más infinito de, en el numerador tenemos suma por diferencia, diferencia de cuadrados, entonces esto va a ser el cuadrado del primer término de la suma o de la diferencia
Y el cuadrado de una raíz cuadrada se cancela el cuadrado con la raíz cuadrada y nos queda solamente el radicando. Es decir, nos queda 9x cuadrado menos 4x. Eso sería el primer factor al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. El segundo término sería 3x, pues 3x al cuadrado que nos va a dar 9x cuadrado. En el denominador, sin embargo, tenemos 1 por nuestra expresión de partida conjugada, que es 9x cuadrado menos 4x más 3x ya fuera de la raíz. Entonces, esta es nuestra expresión a medio camino de ser operada, tenemos que terminar de limpiarla, porque aquí 9x cuadrado menos 9x cuadrado son dos factores iguales, pero de signo contrario se contrarrestan perfectamente bien, entonces se simplifican y tenemos que esto es el límite para x tendiendo a más infinito de menos 4x. Si queréis este menos lo podemos pasar delante de la fracción, no va a cambiar nada, ¿vale? Partido por la raíz cuadrada de 9x cuadrado menos 4x y fuera de la raíz más 3x. ¿Vale? Para poder resolver ahora esto, en este siguiente paso, tenemos que aplicar otro tipo de argumentación que ya hemos visto también en otros vídeos anteriores. En primer lugar, si nosotros aquí quisiéramos hacer el argumento de que x tendiera más infinito y ver qué ocurre, nos vamos a encontrar en cualquier caso con otro tipo de indeterminación. En este caso tendríamos arriba un menos infinito y abajo tendríamos infinito más infinito que es infinito. Por tanto, menos infinito entre infinito sería otro tipo de indeterminación. ¿De acuerdo? Sería del tipo infinito entre infinito. Si queréis poner aquí el signo menos, lo podéis poner, que no importa, es una indeterminación cuya nomenclatura se reconoce del tipo infinito entre infinito, ¿vale? Si queréis especificar que esto en realidad es infinito, perdón, menos infinito, lo podéis poner, pero no va a cambiar nada. Lo que es importante es que pongamos el tipo de indeterminación. Entonces, en general no se suele poner este signo, ¿de acuerdo? No lo voy a hacer, pero si lo ponéis no pasa nada. En cualquier caso, como veis, hemos pasado de una indeterminación de tipo infinito menos infinito a otra de tipo infinito entre infinito. En su momento vimos que cuando teníamos este tipo de indeterminaciones lo que hacíamos era resolverlas a través de la argumentación del grado de los polinomios en el numerador y en el denominador. Pero en este caso, como en el denominador tenemos una raíz cuadrada, tenemos que utilizar una argumentación un poquito más sofisticada. Ya la hemos utilizado en otros vídeos anteriormente. Y consiste, en este caso, bueno, podemos interpretarlo de distintas perspectivas, ¿de acuerdo? Voy a explicar una primera perspectiva y luego hablamos sobre otras posibilidades. En primer lugar, si nos fijamos en el numerador, el grado del numerador es grado 1. Y si nos fijamos en el denominador, fuera de la raíz cuadrada tenemos un monomio de grado 1 y dentro de la raíz cuadrada tenemos un polinomio de grado 2, que se debe al monomio 9x al cuadrado. En este caso, como es una raíz cuadrada sobre un polinomio de grado 2, el efecto de ese polinomio va a ser el de la mitad de su grado. Como es de grado 2, al aplicársele una raíz cuadrada, es como si tuviéramos un polinomio de grado 1 sin raíz. Por tanto, tanto arriba como abajo, el efecto que tenemos sería semejante o igual al de un polinomio de grado 1. Por tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues como es de grado 1, lo que vamos a hacer es multiplicar arriba y abajo por un factor 1 partido por x elevado a 1. Explico esto bien en detalle. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es multiplicar arriba y abajo por un mismo factor. Cuando multiplicamos arriba y abajo por un mismo factor, nada cambia, porque ese factor que se multiplica y se divide en realidad da 1. El multiplicar algo por 1 no cambia nada, ¿verdad? Ese es, digamos, el punto de apoyo para poder realizar este procedimiento. Entonces multiplicamos arriba por 1 partido por x y abajo también multiplicamos por 1 partido por x. Como digo, si en lugar de tener un efecto del tipo grado 1 arriba y grado 1 abajo hubiésemos tenido en un sitio grado 8 y en otro grado 9, lo que deberíamos hacer sería multiplicar por el de grado mayor. Si el de grado mayor hubiese sido grado 9, estuviera arriba o abajo, entonces multiplicaríamos por 1 partido por 9 arriba y por 1 partido por 9 también abajo. Si tuviésemos en los dos sitios el mismo grado y el grado fuera grado 6, pues multiplicaríamos arriba por 1 partido por x a la sexta y abajo por 1 partido por x a la sexta.
Como digo, este tipo de argumentación no es el único válido, pero desde mi punto de vista es uno que es de los más comprensibles a la hora de abordar este tipo de límites. Entonces os lo recomiendo. Es el que más recomendaría, aunque sin embargo luego hablaremos sobre otras perspectivas posibles, ¿vale? Como digo, multiplicamos entonces arriba y abajo por 1 partido por x elevado al grado del de mayor grado que aparece en el paso anterior. En este caso, como era grado 1 arriba y un efecto similar al de grado 1 abajo, pues multiplicamos por 1 partido por x elevado a 1, arriba y abajo. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Bueno, pues cuando desarrollemos esto vamos a tener lo siguiente. Estos pasos los voy a hacer muy poquito a poco para que nadie se pierda, pero en realidad cuando tengamos un poquito de práctica hay algunos de estos pasos que vamos a poder saltarnos cuando veamos bien qué es lo que va a ocurrir. Bueno, en este caso vamos a tener el límite para cuando x tiende a más infinito de arriba en el numerador vamos a tener menos 4x partido por x, porque esto es una fracción multiplicando a un término sin fracción, que es como si estuviera partido por 1, por lo tanto multiplicamos en línea y esto nos va a quedar menos 4x partido por x. Como digo, el menos este lo podéis poner aquí arriba o lo podéis poner aquí delante o incluso aquí delante si queréis, no va a cambiar nada, ¿vale? Menos 4x partido por x es lo que nos queda arriba y abajo vamos a tener el producto de un término por un primer sumando más el término este por un segundo sumando. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tener 1 partido por x por la raíz cuadrada de 9x cuadrado más 4, perdón, 9x cuadrado menos 4x más 1 partido por x por 3x. En este punto tenemos que seguir desarrollando estos cálculos porque, en primer lugar, x entre x se va a simplificar. Aquí podemos quitar esta x con esta x y nos va a quedar arriba un menos 4, sencillamente. Y aquí abajo, cuando multipliquemos un 1 partido por x por 3x, nos va a quedar 3x partido por x. Y 3x partido por x, tenemos x arriba, x abajo, se simplifican también, ¿verdad? Por tanto, esta x se va a acabar pudiendo ir con esa x del denominador. Entonces, ¿qué vamos a tener en el siguiente paso? Yendo muy poquito a poco. Aunque, como digo, algunos de estos pasos se pueden hacer de un tirón, cuando tengamos un poquito más de práctica. Pues en el numerador vamos a tener al final un menos 4, sencillamente. En el denominador voy a sencillamente limpiar lo que tenemos, no voy a hacer ningún cálculo nuevo. Aquí tenemos 9x cuadrado menos 4x y ya fuera de la raíz vamos a tener más 3, porque este x se nos va a ir con este x. ¿Cómo terminamos de resolver ahora esto que tenemos aquí? Bueno, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que estas dos cosas se están multiplicando. Tenemos 1 partido por x por una raíz cuadrada. La raíz cuadrada no está dividida por nadie, pero es como si estuviera dividida por 1. Entonces, al realizar esta multiplicación, tenemos que multiplicar en línea y lo que vamos a tener al final es lo siguiente. Esto es el límite para x teniendo más infinitos de menos 4 partido por raíz cuadrada de 9x cuadrado menos 4x todo partido por x más 3. En este punto nuestro objetivo es que esta x se introduzca dentro de la raíz. Como digo, este paso en realidad se suele hacer de un tirón. Lo que se suele hacer es meter esta x dentro de la raíz y convirtiendo la raíz en la raíz de algo que es una fracción, donde en el denominador lo que vamos a tener es un x al cuadrado. Pero para llegar hasta ahí voy a argumentaros muy pasito a paso cómo se llega, para que nadie se pierda. Aunque como digo, estos pasos en realidad se pueden saltar cuando ya lo tenemos dominado. Esto sería el límite cuando x tiende a más infinito de menos 4 arriba, como antes. Si queréis poner este menos delante lo podéis hacer, si no, no pasa nada, no cambia nada. Entonces vamos a tener la raíz cuadrada de 9x al cuadrado menos 4x, todo partido por, y este x lo vamos a convertir en raíz cuadrada de x al cuadrado, lo cual es cierto. Puesto que al resolver esto, si nosotros quisiéramos, podríamos quitar una raíz con un cuadrado y volveríamos al paso de atrás. Lo que pasa es que no lo vamos a hacer porque lo que nos conviene no es eso. Lo que nos conviene es acabar metiendo esta x dentro de una única raíz cuadrada con lo que tenemos arriba. En virtud de una de las propiedades de las raíces, que nos dice que siempre que tengamos el cociente de dos raíces del mismo índice
mismo índice 2 y 2, porque no aparece nada, podemos convertirlo en una única raíz de un cociente, entonces esto de aquí lo podríamos expresar del siguiente modo también, como el límite para cuando x tiende a más infinito de menos 4 partido por una raíz grande de una fracción, donde vamos a tener 9x al cuadrado menos 4x partido por x al cuadrado. Lo que hemos hecho ha sido unificar esto en la raíz de un solo cociente. El cociente de raíces del mismo índice es la raíz de ese índice del cociente. Y nos queda por sumar este factor más 3 fuera de la raíz. Y ahora lo que vamos a hacer con esto que tenemos aquí va a ser dividirlo en dos fracciones diferentes. Entonces, esto va a ser el límite para cuando x tiende a más infinito de menos 4 partido por la raíz cuadrada de, y esto que tenemos aquí, si queréis, lo podéis expresar como 9x al cuadrado partido por x al cuadrado menos 4x entre x al cuadrado. Y ya fuera de la raíz, más 3. En este punto, x al cuadrado se puede cancelar con x al cuadrado, por tanto, lo hacemos. Y aquí se puede cancelar una x con una de las dos x que tenemos en el denominador multiplicándose. Entonces, cuando limpiemos esto, lo que vamos a obtener es el siguiente resultado. Límite cuando x tiende a más infinito de menos 4 partido por la raíz cuadrada de 9 menos 4 partido por x. Y ya fuera de la raíz, más 3. En este punto, ahora ya sí, si nosotros hiciéramos la estimación del límite cuando x tiende a más infinito, no vamos a seguir teniendo ya ninguna indeterminación más. En este caso, si x tiende a más infinito, el único lugar de toda nuestra función donde vamos a tener una x es aquí debajo. Y si nosotros tenemos algo, un número finito entre un número cada vez más grande, si vamos sustituyendo x por valores sucesivamente más grandes, tendiendo cada vez más a infinito, por 100, por 1000, por 1.000.000, por 1.000.000.000, por 1.000.000.000.000, al final lo que vamos a descubrir es que este factor de aquí, menos 4 partido por x, tiende a 0, que es lo que nos importa. En este caso, entonces, lo que vamos a obtener va a ser menos 4 en el numerador, ya sin límites, porque hemos solucionado todos los casos con x, partido por la raíz cuadrada de 9 menos 0, si queréis, por hacer más pasos, un poquito más paso a paso, más 3 fuera de la raíz. 9 menos 0 son 9, raíz cuadrada de 9 son 3, 3 más 3 son 6, por tanto esto es menos 4 sextos, que es, simplificando, menos 2 tercios. Y este es el resultado de nuestro límite para f de x cuando x tiende a más infinito. Repito las ideas clave y luego explico por encima algunos argumentos diferentes que se podrían utilizar como alternativa. Al principio, al comprobar que tenemos una indeterminación y se debe a la suma o resta de una raíz con otro término, lo que hacemos es multiplicar y dividir por el conjugado. Desarrollamos, limpiamos todo lo posible y vemos que seguimos teniendo una indeterminación. Esta indeterminación hemos visto cómo se resuelve en otros casos, donde teníamos polinomio entre polinomios, pero en este caso, como tenemos todavía una raíz, tenemos que utilizar un argumento un poquito más sofisticado, como decía. Y este argumento pasa por analizar el grado del polinomio que tenemos arriba y analizar el grado de lo que tenemos debajo. Lo que tenemos debajo es cierto que no es un polinomio, pero sí que es verdad que tiene un efecto que se podría medir de una forma parecida, teniendo en cuenta un pequeño detalle. En primer lugar, esto es un polinomio, esto es un monomio de grado 1 y dentro de la raíz tenemos un polinomio de grado 2, pero su grado se va a ver disminuido a la mitad al estar siendo afectado por una raíz cuadrada. Recordad que la raíz cuadrada es algo así como si eleváramos a un medio. Es algo así, no, es así, es lo mismo que elevar a un medio, son equivalencias. Por tanto, en el cómputo global el denominador es equivalente al efecto de un polinomio de grado 1 y el numerador también. Entre los dos, el de mayor grado, entre 1 y 1, es 1. Por tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues cogemos el polinomio de grado 1 más sencillo que existe, x, y multiplicamos arriba
por 1 partido por x y debajo por 1 partido por x. Al desarrollar todo esto con mucho cuidado y metiendo este factor 1 partido por x dentro de la raíz como algo partido por x al cuadrado, entonces, desarrollando todo, simplificando cuando sea posible, vamos a llegar al final a un momento en el cual, al tender x a más infinito, esto ya no nos va a dar más problemas, porque nos van a quedar factores que se van a quedar como coeficientes libres o bien que van a tender a cero. Por tanto, es muy fácil trabajar con ellos y ya es fácil argumentar si el resultado nos va a quedar una indeterminación de luego, que no va a salir, o ya nos va a salir un valor concreto, como es en este caso, o un valor que tienda a más infinito o a menos infinito, como pasaba en otro vídeo en el que hablábamos también de esta misma indeterminación. Como alternativas, como os decía, a la de multiplicar por 1 partido por x arriba y abajo, podríamos tener, por ejemplo, la de sacar factor común. Esto es algo que ya hemos visto en otra ocasión. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues cogeríamos esta raíz cuadrada y sacaríamos factor común x al cuadrado. Pero al sacar factor común x al cuadrado, que saldría fuera de la raíz como una x, entonces debemos tener en cuenta que aquí nos va a quedar 9x cuadrado partido por x cuadrado, o sea 9, al sacar factor común nos queda 9, menos 4 partido por x, porque va a ser menos 4x partido por x al cuadrado. Ese factor igualmente va a acabar tendiendo a 0, y aquí vamos a tener un x delante de la raíz, que va a ser raíz de 9 menos 0, más un factor 3x. Pero tenemos que tener cuidado porque en ese tipo de argumentación es muy fácil equivocarse, y desde mi punto de vista, aunque puede ser un poquito complicado de entender, es muy seguro. El otro tipo de argumentación, para poder acabar resolviéndolo, tendríamos que acabar razonando a través de la argumentación de polinomios. Daos cuenta que al sacar esa x fuera de la raíz, nos va a quedar dentro de la raíz 9 menos 0, por tanto va a ser raíz de 9, que es 3, 3 por el x que hemos sacado antes, 3x, 3x más 3x son 6x, y llegaríamos a un límite de menos 4x partido por 6x, que al tender x a infinito, como los dos polinomios son del mismo grado, nos va a quedar menos 4 sextos. Argumento a partir de ahí, para que nos quede claro qué es lo que haremos en ese caso. Lo hago con otro color. Solamente, como digo, como una curiosidad para aquel que considere que ese otro método pues le resulta más fácil de entender, que puede ser perfectamente posible para muchos. Entonces, lo hago con otro color. En este caso, en lugar de coger y multiplicar arriba y abajo por 1 partido por x, la alternativa, como digo, sería fijarnos únicamente en la raíz cuadrada y sacar factor común x elevado al mayor exponente con el que hay. Esto es algo un poco artificioso, hay que tener buena práctica para poder hacerlo bien, como digo. En este caso tendríamos en el numerador menos 4x y en el denominador tendríamos la raíz cuadrada de x al cuadrado y abrimos paréntesis. En el primer monomio, si sacamos x cuadrado como factor común, nos va a quedar solamente un 9. Después vendría un menos. Y en 4x, si nosotros quitamos x al cuadrado, nos tenemos que dar cuenta de que eso es algo antinatural. No existe x al cuadrado, solamente existe x. Entonces podríamos sacar una de esas x, la única que hay, y como queremos extraer otra más, entonces vamos a tener que introducir una x como denominador. Daos cuenta que ahora si desarrollamos x al cuadrado por 9 nos da 9x cuadrado menos, y x cuadrado por 4 partido por x nos saldrá menos 4x, que es de lo que se trata. ¿De acuerdo? Eso como comprobación. Si somos capaces de hacer esto bien como comprobación y llegamos al mismo sitio, entonces no hay ningún problema en utilizar este método. Sería igualmente muy valioso. Es más, puede incluso que nos saltemos algunos pasitos. Pero como digo, es un poco peligroso si no lo entendemos del todo bien tampoco. En este caso, si nosotros tenemos el producto de algo por otra cosa, estos son dos factores multiplicativos, este no se puede extraer fuera de la raíz, pero este sí, porque está formando un grupo del mismo índice que la raíz. Por tanto, aquí esto lo podemos extraer y tendríamos el límite para x tendiendo a más infinito de menos 4x partido por, esta x sale fuera, x por la raíz cuadrada de 9 menos 4 partido por x y ya fuera más 3x. En este punto podríamos hacer tender x a más infinito de tal manera que este factor de aquí se va a hacer 0. Pero mucho cuidado, porque este factor se hace 0 mientras este se hace infinito, este se hace infinito y este se hace infinito. Entonces aquí tenemos otro punto problemático.
Cuando nosotros hiciéramos tender esto a infinito, evidentemente el efecto de este monomio en comparación con este es insignificante. Este monomio tiene una dominancia mucho mayor que este. Por tanto, podemos tener en cuenta que este tiende a cero. Pero con los demás no podemos hacer nada porque tienden a más infinito. Y su efecto se tiene que seguir teniendo en cuenta con sus respectivos coeficientes. Y ahí está el peligro de este método. Entonces aquí tenemos el límite para x tendiendo a más infinito. En el numerador tenemos menos 4x y en el denominador tenemos x por la raíz cuadrada de 9 menos algo que tiende a 0. Y ya fuera más 3x. En este caso, 9 menos 0 va a ser 9, raíz cuadrada de 9 son 3, por tanto aquí tenemos 3x. Es decir, límite para cuando x tiende a más infinito de menos 4x partido de 3x más 3x. Es decir, el límite para cuando x tiende a más infinito de menos 4x partido por 6x. Podemos quitar una x con una x en el numerador y en el denominador, y este límite sale menos 4 sextos, que es menos 2 tercios, exactamente igual que vimos en el procedimiento anterior. Por tanto, tenemos estas dos alternativas.